Como habíamos anunciado, tenemos al diputado por la circunscripción número 3 del distrito, Elpidio Báez, del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la condición también, que es mi amigo incondicional. Yo además lo llamo y aquí está. Elpidio, gracias por aceptar nuestra invitación en Precisando. Siempre, siempre, soy suyo. ¿Cómo ha ido la cuarentena, Elpidio Báez? Un hombre como tú, que eres de la calle, que eres de hacer política cercana a la gente, antes de entrar en materia, ¿cómo has tenido que readecuar tus día a día, Elpidio Báez? Sin lugar a dudas que este es un encierro forzoso. Las circunstancias mundiales han impuesto en todo el mundo que los estados, tratando de contener y de frenar el contagio de esta enfermedad que es mortal si se maneja mal, Claro. entonces están poniendo en ejecución las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, como es la de el confinamiento, pero también la sana distancia. Y son estrategias de salubridad que se van ajustando con el paso de los días, porque evidentemente ya los países, entendiendo el comportamiento de la pandemia, han comenzado a tomar medidas para que la sociedad conviva con el problema, porque ese es el tema, convivir con el problema, como se convive con la influenza, como se convive con el SIDA, como se convive con el dengue, es un virus, se convive con otras enfermedades que son mortales. Es un virus que tendrá su alza y su baja en temporada, porque es un virus. Sí, ya se está manejando. Incluso acabo de ver que hay una vacuna que en la fase de ensayo ya está dando resultados prometedores, pero ellos dijeron que esa vacuna va a estar disponible para la población el año que viene, ¿verdad? Porque todo esto lleva tiempo. Mientras tanto, los gobiernos van aflojando la política del confinamiento y de la contención y gradualmente van abriendo la economía, que será el otro gran problema de las sociedades, el tema económico. Ya están suspendiendo temporadas, ya están suspendiendo una serie de cosas y gradualmente van a restablecer los vuelos, van a restablecer el transporte de del metro en las ciudades, van a estar probando. Si hay un rebrote, entonces le dan para atrás a la medida, como está sucediendo ahora en Chile. Esa pregunta te la tenía aquí en carpeta. El presidente anuncia una serie de medidas que obviamente se puede estar de acuerdo o no, pero son necesarias porque un país no puede estancarse. ¿Qué pudiera significar un rebrote, Elpidio Báez, en términos reales? Tú que estás en el inside de la política dominicana. Un rebrote significa que el gobierno tiene necesariamente que retomar la medida restrictiva que había dejado de lado. Porque ¿cuál es la función del gobierno? Proteger a la población. Y entonces no se pueden hacer los chivos locos, como pasó en Estados Unidos, como pasó en México, como pasó en Brasil. Brasil se encamina a ser el país de Latinoamérica con mayor cantidad de personas contagiadas y con mayor cantidad de muertes, porque el presidente de esa nación ha tomado a chiste, a broma, el tema del coronavirus. Lo propio está pasando con México y con otros países donde los gobiernos no aplicaron las recomendaciones de las autoridades mundiales de salud, como la Organización Mundial de la Salud y como la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, como ha acontecido, por ejemplo, en España, tú vas aflojando un poco. Si tú notas que hay un rebrote, entonces vuelve al aislamiento, vuelve a encerrar a la población, porque la medida más eficaz para combatir y para controlar el contagio
es justamente el aislamiento. Mantener la distancia y que la población se mantenga en su casa. De esa manera se controla el contagio y se evita el colapso del sistema de salud, que fue lo que pasó en Italia. Colapsó el sistema de salud. En España. España colapsó el sistema de salud. En el mismo Estados Unidos se ha colapsado. Colapsó. Sí, colapsó. La cantidad de muertos encontrados en sus hogares en los Estados Unidos es impresionante. Pero nadie nunca iba a pensar que en Nueva York iban a enterrar en fosas comunes a la persona y los camiones de refrigeración iban a estar llenos de cadáveres almacenados. Yo creo, Elpidio, que en las calles. Esta crisis ha dejado el desnudo el sistema de salud mundial, incluso. Claro, ¿por qué? Porque el comportamiento del virus no es predecible. En estos momentos han aparecido nuevos síntomas y han aparecido nuevos grupos humanos que son atacados por el virus. Por ejemplo, el síndrome de Kawasaki, que ataca a los niños. Originalmente no se había previsto, los infectólogos y los médicos no habían tratado ese tema. Y hay otros síntomas asociados que tampoco habían sido tratados. Por ejemplo, la comunidad científica internacional ha definido como blanco de público personas mayores de edad, mayores de 60 años, personas con precondición de diabético, problemas respiratorios, asmático y demás. Pero han ido apareciendo otros síntomas asociados y no se tiene una medicación, no se tiene un tratamiento adecuado y se va ensayando. Por ejemplo, ¿qué se está ensayando? Que las personas que ya fueron contagiados y que pasaron la parte crítica pueden donar el plasma. Pero el plasma se está utilizando para aplicárselo a personas afectadas y están logrando una recuperación porque ya esas personas tienen la inmunidad. Pero ¿qué han descubierto? Que muchas personas que han superado la infección del coronavirus vuelven para atrás y vuelven y repiten. Por eso es que se hacen 2 y 3 y 4 pruebas para tú dar de alta a un paciente de COVID. Por ejemplo, el italiano. ¿Cuánto duró el italiano? El famoso italiano. En el Ramón de Lara de San Isidro. 53 días. El paciente que más ha durado. Ahora bien, hay que ver el tema de la población. Por ejemplo, la población dominicana es diferente a la italiana, es diferente a la española, es diferente a la norteamericana. ¿Por qué? Esta es una población predominantemente joven. Claro. Al ser predominantemente joven, una cantidad importante de jóvenes tienen el virus. Y son asintomáticos. Pero Elpidio, la oposición... por la juventud y la fortaleza de su sistema inmunológico. La oposición política... Cosa que no pasa con los envejecientes europeos, por ejemplo. Elpidio, la oposición política ha cuestionado el tema de la cantidad de pruebas. Usted, que es de una población vulnerable en tema económico, porque eres de una de las demarcaciones más pobres de la capital, que es la circunscripción 3, el confinamiento conlleva una serie de restricciones, como bien has dicho. ¿Cuál es la realidad en tu demarcación, Elpidio, con el tema de las pruebas, que vimos que fue una de las marcaciones intervenidas por la autoridad? El problema de la prueba es la falta de reactivos y la falta de la cantidad de reactivos para hacer pruebas está asociado a la demanda mundial. Tan sencillo como eso. Canadá se quejó, por ejemplo, de que llevó un avión a China para comprar reactivos y se llevó el avión vacío. Perú se quejó de que tenía el avión ya lleno
y ya se disponía a pagar, y vino otro país y compró el avión con los reactivos. Afortunadamente, el fin de semana llegó el avión más grande que hay en el mundo. Llegó al aeropuerto dominicano y vino cargado con reactivos, con materiales de bioseguridad, porque hay un problema. Todo el mundo está comprando en China, comenzando con Estados Unidos. Ningún país ha podido hacer una prueba masiva a la población. ¿Por qué? Porque no se está produciendo la cantidad de reactivos suficiente para vendérsela a todos los países lo que cuestiona que lo están demandando a China. Lo que cuestiona la oposición, el pedido que aquí se están haciendo menos de 2.000 pruebas diarias, que así es difícil llegar a la curva tan deseada. Entonces, ¿por dónde vamos? La curva no está asociada a las pruebas. Ah, ok. No está asociada a la prueba. Está asociada al número de contagio, al número de muertes y al número de personas que la han descartado. O sea, son variables. Son renglones diferentes. Ok. Este es uno de los países que tiene menor cantidad de fallecidos. La letalidad está por debajo de 4. Cuando originalmente se entendía que era muy elevada, cuando se hicieron los ajustes, entonces ha bajado. ¿Por qué? En la medida en que aumentan las pruebas, aumentan los contagiados, pero también aumentan los descartados. Y cuando tú lo relacionas con la cantidad de muertos y analizas la letalidad, entonces el porcentaje de la letalidad te va a bajar a la media mundial. Eso es lo que sucede. Pero todo el mundo sabe que la cantidad de personas que son portadores del virus siempre va a estar por encima de la cantidad de lo que dan positivo. ¿Por qué? Por una razón sencilla. El virus tarda hasta 14 días en manifestarse en la persona que lo tiene. Claro. ¿De acuerdo? Si una persona va voluntariamente a que le hagan la prueba, entonces te dicen que no. ¿Por qué te dicen que no? Porque si tú no tienes síntomas, ¿para qué te van a aplicar la prueba? La prueba, y dada la escasez que hay de prueba, se le aplica a personas que presentan 2 y 3 síntomas. Por ejemplo, tú tienes fiebre continua, tienes una tos continua y presenta dificultad para respirar. Evidentemente que tú presentas síntomas que pueden estar asociados al coronavirus. Pero aquí hay personas que le dan 2 días de gripe y ya dicen que tienen coronavirus. Ah, pero es que el virus, para ser honesto, las redes sociales han sido unos asociados para que la gente esté en pánico, porque lo que estamos viendo en el mundo es de eso. Sí, pero no solamente las redes sociales han creado el ambiente de pánico. ¿Y quién es? Sino todos los medios de comunicación a nivel mundial. Si tú abres la televisión y de repente te muestran la cantidad de personas que están enterrando en los parques de Nueva York, uno se asusta. O las personas que están sacando en Italia y te dicen que el día que menos muere en España, ellos lo ven como un éxito. Cuando mueren 350 en un día, lo ven como un éxito del sistema de salud. Entonces, cuando a ti te dicen eso en la República Dominicana, que en un país de eso mueren más en 24 horas que lo que han muerto en la República Dominicana durante 2 meses, inmediatamente tú te asustas. Pero es un tema. Porque tú dices, mira, pero es verdad, es un virus letal. ¿Y cómo ha estado en tu demarcación el tema del virus y lo contagiado del virus? ¿Cómo ustedes políticos han ido manejando eso? No, eso es bajo, bajísimo. Pero evidentemente, cuando el virus ya tiene una transmisión comunitaria y llega a los grandes centros urbanos, hay que prestarle mucha atención, porque no es lo mismo una población donde hay 900,000 personas
o donde hay 3 millones de personas, en el Gran Santo Domingo está concentrado el 34% de la población de la República Dominicana. Entonces, si tú vas a Villamella, eso está full de gente. Si te vas a Lomina, full de gente. Si te vas a Herrera, full de gente. Si te vas a Los Alcarrizos, igual. Si vienes a Santo Domingo, al Distrito Nacional, igual. Por eso las autoridades no solo deben hacer un operativo. Claro, es un en plan. el Gran Santo Domingo. Un operativo es un error. Tiene que haber una vigilancia permanente, una coordinación permanente con los líderes de la Junta de Vecinos. Es una especie de integrar a las comunidades a la lucha. Necesariamente, a la vigilancia. Pero usted... Porque la Junta de Vecinos saben dónde está el enfermo. Pero usted es diputado del oficialismo, usted no ha propuesto eso, Elpidio Báez, al ministro de Salud. Se está haciendo ahora. Ese vínculo, esa relación ha mejorado mucho. Qué bueno. Por ejemplo, este martes, la dirección del área 4 de salud sostuvo una reunión con los dirigentes comunitarios de Simón Bolívar, pero también está en coordinación con los comunitarios de la Ciénega, claro, con los comunitarios de la SUSA. Esos son los que tienen mayor acceso, de cada sector. Mayor acceso a los sintomáticos de identificación. Claro. Entonces, hacia allá es que debe evolucionar el sistema de prevención. Claro. Involucrar, generar un mecanismo de comunicación. ¿Para qué? Para cuando se detecte a un vecino, cuando se detecte a una señora, este lo informe inmediatamente a la autoridad. Inmediatamente vaya a la Junta de Vecinos y el presidente de la Junta de Vecinos coge un teléfono y le pide al área correspondiente que vaya a buscar ese enfermo. Ustedes entonces ahí la cosa es diferente. Ustedes los PLDistas le pusieron a eso cuando un ex compañero suyo estaba en salud pública, Comité de Emergencia de Apoyo Comunitario. Mira, es que la salud no puede funcionar si no está integrada a la comunidad. Y usted es un comunitario. Usted es diputado. Siempre lo ha sido. El diputado del barrio. Y es lo que más me gusta. Claro. El servicio social, el servicio comunitario. Por eso yo entiendo que en esta fase hay que fortalecer el vínculo de las áreas de salud, porque en cada territorio hay un área de salud. Correcto. Área 1, área 2, área 3, en cada provincia, en cada municipio. Y esa área de salud tiene que estar en comunicación directa con los líderes sociales y comunitarios y tener un vehículo de comunicación franco. Directo. ¿Para qué? Para cuando tú reportes un caso, tú sepas que se le va a poner atención. Claro. Porque aquí la persona, con el tema del pánico, la ansiedad, la desesperación, cuando hay una situación de salud, van directamente al hospital. ¿Y qué le dice el hospital? No, usted tiene que venir referido por un médico para nosotros determinar si le podemos dar ingreso o no. Y hay un dato interesante. Son más las personas contagiadas que le están dando seguimiento en domiciliario que a los que van al hospital. Que los que están ingresados en los hospitales. Es decir, que hay camas disponibles, Elpidio, según dice la autoridad. Es decir, que esto no debe ser temor. Los contagiados no están, no cubren el 50% de la cama. Hay más del 50% de las camas en los hospitales disponibles para las personas que necesitan de ese servicio. Por eso es que tú ves que no hay una crisis en los hospitales. Vamos a hablar. Pero además, el presidente tomó una decisión muy importante, que fue crear un comité de emergencia, claro, y de atención a las personas afectadas por el COVID, y designó en esas posiciones a personas especialistas. Sí. En temas de infectología. El doctor Báez es una estrella. El que claro, dice, entonces son personas... Y no es político, no es del PLD, hay que admitirlo. No. El presidente buscó la gente que sabe de eso. Elpidio, vamos a hablar un chin de política, que no quiero que acabe la entrevista. Ustedes se están oponiendo, Elpidio, dice la oposición. Ustedes no quieren ni por diablo, escúchame el término,
que haya elecciones en el exterior. ¿Cuál es la realidad de eso? Mira, esa decisión, quien debe tomarla es la Junta Central Electoral con los líderes de los partidos políticos, previa consulta a las naciones donde se va a realizar las elecciones. Es decir, todo el tema del voto en el exterior ha surgido no porque los partidos favorezcan o se opongan a que se vote en el exterior, sino a varias comunicaciones que esos países receptores enviaron a la Junta Central. Pero dicen ellos que es que ustedes pierden con el 75% de la diáspora. Mira, lo que es igual no es ventaja. ¿Por qué? Punto. Y el PLD lo que pide es que se respete la Constitución y que se respete la ley electoral. ¿Estamos preparados, Elpidio, para el 5 de julio? ¿Usted lo ve así ya? Sí, estamos preparados. Estamos preparados. Claro, todo está condicionado al comportamiento de la crisis sanitaria y todo el mundo lo sabe. Porque si hay un resurgimiento del brote, no es verdad que aunque los políticos llamen a la gente a votar y le den garantías de protección y de seguridad, la gente no sale a votar. Elpidio Báez, esa es la realidad. ¿Qué le dice su experiencia finalmente? Un hombre que habla claro. ¿Hay panorama de segunda vuelta en la República Dominicana? Es decir, en julio tendremos 2 elecciones según su expertise. En este momento, hay panorama de segunda vuelta. En este momento. Si Gonzalo continúa su tendencia al crecimiento, probablemente cuando llegue el día de las elecciones se decidan en la primera vuelta a favor de Gonzalo y el PLD. Dicen las encuestas que Gonzalo no está en primer lugar. Todas las encuestas hablan de Luis Abinader. 5 encuestas dan a Gonzalo en primer lugar. ¿Y qué papel pudiera jugar la fuerza del pueblo? Te puedo decir alguna de ellas. No, pero es que la van a asociar a ustedes. 5 encuestas colocan a Gonzalo por encima de Luis Abinader. No le voy a hablar de usted, porque usted, si hay 2 diputaciones seguras del PLD en la 3, usted una. ¿Qué papel pudiera jugar la fuerza del pueblo en una segunda vuelta electoral si queda en tercer lugar Elpidio Báez? Todo va a depender del porcentaje que pueda obtener, del posicionamiento. Pero usted es partícipe de una alianza en segunda vuelta con la fuerza del pueblo si se dan las condiciones. En política todo es posible. El PLD está abierto. Pero el PLD pactó con Joaquín Balaguer en el Frente Patriótico. Y con Miguel Vargas. Pactó con el PRD en su momento. ¿No te está queriendo decir que si se hizo así con unos hermanos que se fueron hace poco de la casa es más fácil el tema? Es mucho más fácil. Elpidio Báez, finalmente, ¿cómo está usted en la 3? ¿Sigue trabajando? Muy bien. No, yo no dejo de trabajar. Yo trabajo 24/7 los 4 años, porque yo soy comunitario. A mí me consta. Yo soy comunitario, entonces tengo mis puertas abiertas. Cuando me vienen a presentar un problema, yo le doy una respuesta de apoyo a la persona que me hace la solicitud. Eso me consta. Me consta porque yo he mandado gente donde ustedes, de por ahí, y salen, si no puede con el problema resuelto, con más de la 4ª parte del problema resuelto. Y eso es importante en este momento. Elpidio, muchas gracias. Yo estoy para eso. Me da mucha satisfacción servir a los demás. Muchas gracias, hermano, y espero tenerlo antes de las elecciones por aquí. Usted sabe que este programa es suyo. Usted me da una orden y yo estoy ahí con usted. Gracias al diputado Elpidio Báez, que fue nuestro invitado principal de este martes en Precisando. Ustedes descansen, feliz resto del día y nos reencontramos mañana. Bye, bye.